Doctor Torres, buenas noches. Philly, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti y un placer estar con estos panelistas en este evento tan importante. Muy bien, gracias, Doctor Torres. Hay muchas preguntas sobre hipotiroidismo y esto es el tema para su presentación hoy. Yo pienso que va a ser muchas preguntas, pero antes de empecemos, compartir algo sobre usted, su experiencia, su hospital, dónde está. Bueno, Philly, yo me encuentro en la ciudad de Medellín, Colombia. Trabajo en una institución que se llama Clínica Las Américas AUNA. Pertenezco al servicio de endocrinología. Tenemos la oportunidad de tener un grupo amplio desde el punto de vista multidisciplinario con respecto a patología tiroidea, tanto maligna como benigna. También hago mi práctica privada en un centro que se llama Endocrino Centro de Estudios Hormonales y soy docente de 2 programas de endocrinología y de universidades donde los médicos que se están formando en medicina interna hacen su pasantía por endocrinología en la institución donde yo laboro. Y hago parte de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, que es la sociedad científica que nos rige a todos los endocrinólogos acá en Colombia. Doctor Torres, unas preguntas muy comunes. Pero, por ejemplo, para usted, cuando un paciente de cáncer de tiroides viene a su oficina, ¿por qué está en su oficina después de cirugía? Es una pregunta importante, Philly, porque desde el punto de vista del cáncer de tiroides es la patología maligna, desde el punto de vista endocrino, más común que ve nuestra especialidad. Y obviamente es muy importante que las personas tengan claro que cuando hablamos de la palabra cáncer, pues obviamente siempre nos viene a la mente que el médico especialista en ese tipo de diagnósticos debe ser un oncólogo. Pero a excepción de este tipo, digamos que de tumores general, donde el oncólogo, pues obviamente puede ser su médico tratante, el cáncer de tiroides, el médico especialista que debe hacer ya lo que es la parte del enfoque, el seguimiento de estos pacientes después de que salen de cirugía y se confirman que hay un cáncer de tiroides, debe ser un endocrinólogo y es el médico, digamos que más idóneo para poder hacer el manejo y el enfoque de este tipo de problemas. Doctor Torres, esta es una buena pregunta de Karen porque realmente yo siento algunas veces así también después de cirugía. Y yo pienso que muchos pacientes sienten así. Es algo, ¿por qué es así? Perfecto. La pregunta que me hacen es, Karen, me hicieron una cirugía de tiroides total y vaciamiento en mayo y en julio yodoterapia de 150 deben ser milicurios, tomo levotirosina 125 y calcio, pero me he sentido cansada, con sueño y aumentada de peso y a veces me siento triste. ¿Eso es normal? Pues en realidad es muy importante y agradeciéndole a Karen por participar esta noche en este importante evento, que cuando tenemos problemas de todos modos de cirugías, en este momento tiroidectomías total, que es la extracción completa de la tiroides, el organismo tiene una serie, digamos que de cambios y en el sentido de que a medida que uno va dando nuevamente el reemplazo con la hormona tiroidea, que ya el cuerpo por lo general ya no lo produce al no tener tiroides, mientras se alcanzan esos niveles en sangre, las personas pueden tener una serie de manifestaciones clínicas que se pueden, digamos que explicar por los síntomas que la paciente que me está haciendo esta pregunta nos hace en la noche de hoy. Puede ser lo del cansancio, lo de la pérdida de la energía. Lo que pasa y lo importante que tenemos que tener presente es que la dosis de la hormona tiroidea pueden variar de acuerdo a la clasificación que uno haga como endocrinólogo del tipo de cáncer que tenga el paciente, de acuerdo al riesgo de recaída que ese paciente pueda tener, y esas metas de TSH pues obviamente pueden variar de acuerdo al escenario. Y mientras uno va alcanzando esa dosis que lleva a que ese nivel en sangre pueda optimizarse, pues obviamente estos síntomas pueden de todos modos generar algo de malestar y de situaciones en generales en el paciente, pero por lo general, a medida que ya uno establece cuál es esa meta de TSH a la cual quiere llegar el paciente, por lo general estas sintomatologías en el tiempo van desapareciendo. Una pregunta de Calderón. Bueno, muchas gracias, Calderón. Él nos pregunta, buenas noches, recientemente me diagnosticaron hipotiroidismo. Quiero saber si los síntomas son debilidad, mareo, dolor en la boca del estómago. Cuando nosotros tenemos un problema de hipotiroidismo, tenemos que tener claro de que la tiroides, como todos ustedes bien saben, es la y produce la hormona tiroidea.
Cuando hablamos de la palabra hipo, significa que la glándula está perezosa, que no está trabajando en forma adecuada y por ende no está generando la producción hormonal que generaría una glándula que esté funcionalmente activa y que no tenga ningún tipo de alteración. El paciente que tiene ese nivel de sangre bajo de hormona tiroidea y que está hipotiroideo, yo siempre, y hablando con mi colega y amigo, el doctor Carlos Simón Duque, hemos hecho la analogía de que es como el carro cuando tiene el tanque de gasolina bajito, y eso se puede generar muchas veces que esos síntomas de cansancio, de malestar, de debilidad, y a medida que uno va tanqueando ese tanque de gasolina, que en este caso la gasolina sería dar la hormona tiroidea, pues obviamente eso va a ayudar a que el paciente pueda superar y pueda mejorar muchos de estos síntomas. Entonces, en ese orden de ideas, esa sí puede ser alguna de las manifestaciones, pero también es importante, Fili, aclarar que no siempre tener cansancio o fatiga, así tenga uno problemas de tiroides, pero uno compruebe que el examen de sangre está completamente normal, se debe asociar a problemas tiroideos y muchas veces debe ampliar uno los estudios para buscarse algún otro diagnóstico diferencial fuera de la tiroides que está explicando los síntomas del paciente. Alejandra tiene una pregunta. Bueno, Alejandra Jaro, buenas noches Alejandra, nos dice, doctor, ¿somos personas más propensas a contraer COVID por tener cáncer? Esa es una de las preguntas más comunes que se ha generado este año con lo de la parte de la pandemia. Y lo que quiero de todos modos dejar claro en la noche de hoy es que hasta la fecha, tanto patologías benignas como patologías malignas de tiroides no han aumentado el riesgo de contraer, en este caso, la infección por COVID-19. Y es más, en el peor escenario, en el sentido de que un paciente teniendo alguna disfunción de tiroides, ya sea benigna o maligna, adquiriera el virus, no se ha encontrado que los problemas de tiroides estén dentro de las principales comorbilidades que hagan un peor escenario, o sea, que impacten negativamente en el pronóstico de los pacientes. El mensaje es seguir con el tratamiento. Obviamente sería muy importante estar, digamos, que en contacto con su médico tratante por si hay que hacer algún ajuste en el manejo, pero el solo hecho de tener problemas de tiroides no aumenta el riesgo ante la pandemia que tenemos hoy en día con la parte de la infección por COVID-19. Una pregunta de Natu. Muy bien. Muchas gracias, Natu. Les pregunta, ¿hay algún riesgo de alteración del nódulo si quedo embarazada con un nódulo sospechoso de 6 milímetros y los anticonceptivos pueden alterar los nódulos? Bueno, la parte del uso de los anticonceptivos no va a generar para ningún problema, logramos que el cambio en la evolución del nódulo y no le va a generar tampoco ningún tipo, digamos, que de riesgo. La presencia de un nódulo tiroideo en embarazo, y sobre todo si estamos hablando de una lesión tan pequeña, menor de 1 centímetro, en el caso de Natu, que es una lesión de 6 milímetros, es una lesión que no tiene ninguna relevancia e incluso teóricamente sería una lesión que no se sería susceptible ni siquiera de tomar una biopsia. En el escenario muchas veces que nos encontramos dentro de nuestra práctica, que es pacientes incluso que tengan ya nódulos tiroideos biopsiados y que sean positivos para carcinoma y se embaracen, si la lesión es una lesión pequeña, es una lesión localizada, en ocasiones, obviamente esta decisión se debe tomar en común acuerdo con el paciente, podemos inclusive esperar hasta que el paciente finalice su embarazo y más adelante se toma pues la conducta de cuál sería de todo modo ya el momento de hacer la cirugía o los procedimientos de acuerdo al escenario que estemos enfrentando. O si la paciente muchas veces está en el escenario de decir, bueno, yo tengo un antecedente de un cáncer, me salió positivo, eso a mí me genera mucho estrés, estoy en embarazo, y si en común acuerdo con el grupo médico se define que durante el embarazo se va a hacer la cirugía, el mejor momento para hacer la cirugía es finalizando el segundo trimestre del embarazo, es donde se recomienda que puede ser el tiempo más propicio para hacer alguna intervención durante el periodo de gestación de la paciente. Mary tiene una pregunta. Bueno, Mary nos pregunta, buenas noches, tengo hipotiroidismo, estoy con triglicéridos elevados y sube de peso rápido. Tomo 188 microgramos de levotirosina y además siempre tengo déficit de calcio. ¿Qué me recomienda, doctor? Bueno, el hecho de tener problemas de difusión tiroidea se ha encontrado en el sentido de que puede haber alguna situación de un hipotiroidismo mal controlado con alteración en el metabolismo, en este caso digamos que de los lípidos, pero básicamente es a nivel de aumento, a nivel del colesterol de baja densidad, que es el LDL. Una de las principales causas, de todo modo, del aumento en este caso de los triglicéridos, como nos plantea Mary, hay que tener varias cosas y hay que evaluarlos. Hay que evaluar la parte nutricional del paciente, se deben dar las recomendaciones necesarias para que el paciente, por ejemplo, si tiene sobrepeso, si tiene algún más estilo de vida que no sea el mejor, lo pueda cambiar para ayudar a impactar en que ese nivel de triglicéridos pueda disminuir. Un nivel de 188 es alto, pero sigue siendo de todos modos un valor en el que podemos manejarlo tranquilamente con la parte de medidas de plan nutricional, con lo que es la parte de recomendar el ejercicio y todo lo que impacta en el estilo de vida.
Cuando un nivel de triglicéridos se convierte en un valor en el cual hay que intervenirlo con medicamentos, y son niveles mucho más altos, por ejemplo, en el caso de Mary, y es cuando los niveles están de 500 hacia arriba, donde puede haber también mayor riesgo de inflamación en el páncreas, por lo cual en ese orden de ideas, los pacientes sí, fuera de las partes no farmacológicas, que es la parte nutricional y ejercicio, se deberían intervenir con medicamentos. Y lo de la parte de déficit de calcio, es muy importante tener presente por qué es ese déficit de calcio. Si es porque ese hipotiroidismo fue secundario a una cirugía, donde esa es la principal causa de que el calcio de pronto quede bajito, y ya habría que hacer un estudio si ve que quedó con un trastorno a nivel de las paratiroides en una forma crónica y explique por qué ese nivel de calcio está bajo, pero habría que evaluar el contexto y el escenario de lo que le está ocurriendo a Mary para poder dar una respuesta más certera, sobre todo con lo que es la parte del manejo del calcio. Una pregunta de Joana. Joana Méndez, muchas gracias Joana por acompañarnos en la noche de hoy. En una semana inició yodoterapia. ¿Qué busca el rastreo después de este procedimiento? Con respecto a lo que es la parte, digamos que la yodoterapia en ocasiones no es en el sentido de todos los pacientes que tengan antecedente de cáncer de tiroides y los operan que haya que darle yodo. Hay unos escenarios en los cuales los pacientes solamente con la cirugía pueden quedar ya tranquilos y no necesitan de todo modo yodo. Lo que pasa es que en ocasiones, si de pronto, asumiendo que de pronto la indicación de Joana del yodo sea como un complemento después de la cirugía, ese residuo microscópico que pudo haber quedado, esas pequeñas celulitas en el sitio donde estaba la tiroides, en el sentido de que más adelante no se conviertan en focos potenciales de recaída, entonces en ese orden de ideas se utiliza la terapia con yodo como para hacer de pronto como ese barrido, por decirlo así, de esas pequeñas células que quedaron para poder determinar que más adelante no haya una recurrencia, y también puede servir para lo que va a ser más adelante el enfoque y el seguimiento de los pacientes, pero hablando del escenario de un cáncer de tiroides. Una pregunta de Sarai. Saray Maldonado, muchas gracias. Buenas noches, he aumentado de peso y frecuentemente paso cansada y con sueño, y tomo 150 de levotirosina y peso 150 libras. ¿Será que no tomo la dosis correcta? Para definir si uno está tomando la dosis correcta sí o no, el parámetro para establecer esto es un examen de sangre que se llama una TSH. Nunca se deben hacer variaciones en la dosis por ninguna situación clínica, o porque estoy aumentando de peso, entonces yo mismo me automedico y cambio la dosis, o porque de pronto tengo alguna situación en la cual me estoy sintiendo más cansado, sin ningún examen tomo la dosis. Eso no se debe hacer. Lo que tenemos que hacer en ese orden de ideas es hacer un examen, establecer en este momento por qué la paciente debe tomar la hormona tiroidea, si es porque de base hay una patología benigna o es una patología maligna, para poder establecer cuál es la meta de TSH. Pero si la TSH está dentro de la meta que yo como médico considero que es la meta para mi paciente, ya lo del peso lo debo enfocar en un aspecto diferente, en algo multidisciplinario, buscar qué aspectos están generando el aumento del peso de la paciente, pero es algo diferente en este caso a la tiroides, y para eso habría que hacer intervenciones diferentes. Una pregunta de Yolanda. Yolanda Flores, muchas gracias Yolanda por aceptar esta invitación de estar con nosotros en la noche de hoy. Yolanda nos dice: doctor, tengo hipotiroidismo y tomo levotirosina de 100 microgramos y a veces siento pinchazos o dolor en la tiroides. ¿Qué puede ser? Digamos que en el área de la tiroides puede también tener en ocasiones procesos inflamatorios que pueden contribuir muchas veces a la presencia de dolor o algún tipo, digamos, que de molestia. Si la paciente tiene un hipotiroidismo y fuera de la presencia de pinchazos, como nos dice Yolanda, o hay dolor, pues digamos que en ocasiones la recomendación sería hacer una imagen, que en este caso lo ideal sería hacer una ultrasonografía de tiroides para poder caracterizar bien también esa glándula y ver que de pronto no haya alguna situación estructural que esté explicando de todo modo los síntomas de la paciente. Si la ecografía muestra que no hay ningún tipo de problemas, ya habría que hacer otros estudios diferentes o buscar causas distintas a la tiroides que puedan estar asociados a la sintomatología, por ejemplo, que en este caso Yolanda nos está manifestando, y por ende entonces pensar en estudios diferentes a problemas de tiroides. Kenzie tiene una pregunta. Kenzie Coelho, muchas gracias. Dice: doctor, tomo 150 microgramos de levotirosina y siempre siento que estoy irritable, me molesto por todo. Yo siempre digo que muchos de los síntomas que tenemos en verdad se pueden explicar por la tiroides, pero también en una forma graciosa lo he compartido con algunas colegas y les digo que la tiroides es también como la glándula más de malas que nosotros tenemos en el cuerpo. Todos se lo achacamos a la pobre tiroides y queremos dar explicaciones a lo que nos está sucediendo por problemas de tiroides, en el sentido de que
es porque tengo una dosis más bajita o tengo que aumentar la dosis. Y vuelvo, reitero lo que decía ahora. Si el paciente bioquímicamente tiene una TSH en la meta que está, digamos que generada para el paciente de acuerdo a su diagnóstico de base, lo de la parte de la irritabilidad, lo de la parte del cansancio, lo de la fatiga, no tiene que ver en ese caso entonces por problemas de tiroides y hay que buscar otras situaciones. Si amerita buscar algún otro tipo de valoración de otras hormonas, si hay que ver exactamente si el paciente está generando de pronto esa fatiga porque también esa fatiga le genera la irritación y hay que determinar si hay algún trastorno aparte de la alimentación, en el sueño, en la parte nutricional, la parte emocional del paciente también hay que verlo y ahora con toda esta salud mental que ha estado tan afectada este año con toda esta pandemia, ese tipo de síntomas también se han exacerbado por la parte social, la parte económica. Entonces hay que buscar otro tipo de situaciones que puedan estar desasociadas, en este caso los síntomas, y si la tiroides está bien, dejémosla quietecita y pensemos en que haya otro tipo de situaciones y enfoquémonos en otros diagnósticos distintos. Lily tiene dolor. ¿Y qué puede ser la causa? Muy bien. Muchas gracias, Lili. Dice, doctor, una paciente operada por cáncer folicular de tiroides hace 2 años. Toma levotirosina, calcio y calcitrol. Tiene una TSH de 0.022 y una T4 libre de 2.28. Sufre de dolor en muñecas y tobillos, dolor de oídos y cuellos. ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, a ver, lo primero es que ahí necesitaría de pronto yo un poco más de información para poder establecer cuál fue finalmente el estadio de ese cáncer y con base a eso definir para esa paciente cuál es la meta de TSH. Acá estoy viendo que tiene una TSH muy suprimida. Esas TSH están suprimidas, es en los pacientes que tengan un alto riesgo de todos modos de recaída. No sé si será de todos modos este escenario. Entonces, en ese orden de ideas, si ese no es el escenario y el paciente no justifica mantener esa TSH tan bajita, se debe replantear con su médico, de acuerdo al riesgo de recaída que el paciente tenga, si de pronto puede ser un poco más flexible con la dosis de la hormona tiroidea para ayudar a que esa TSH se pueda elevar un poco más. Ya lo del dolor en muñecas y tobillos y lo de la parte del dolor y oído en cuello, pues obviamente, pues si hay que hacer algún cambio con la hormona tiroidea, ya revalora uno si ese paciente se siente mejor a medida que la TSH esté un poquito más alta y no mantener tan hipertiroideo al paciente. Y también, vuelvo, insisto, buscar a ver si esa parte del dolor en muñecas, tobillo, tiene algún compromiso en la parte articular, si de pronto tiene alguna explicación en la parte reumatológica y pensar en hacer algunos estudios diferentes que de pronto puedan estar asociados a otro diagnóstico distinto al problema de la tiroides y que estén asociados a los síntomas como los que nos plantea la paciente. Y realmente Gisela tiene casi la misma pregunta que la otra. Entonces, solo tenemos como 1 minuto más, doctor Torres. Seguimos adelante con una pregunta de Mary. Muy bien, muchas gracias. Mary dice, tomo 188 de levotirosina, se me cae mucho el cabello y tengo muchos mareos. Eso es normal con hipotiroidismo, después de 3 cirugías con vaciamiento total ganglionar. Cuando un paciente está en una fase de hipotiroidismo, obviamente eso puede generar alguna serie de cambios a nivel de lo que es la parte de folículo piloso, a nivel de los anexos, y si el paciente en realidad no está adecuadamente controlado, ese tipo de situaciones como la caída del cabello, que las uñas se vuelvan más frágiles, asociados a otros síntomas que se presentan por el hipotiroidismo, sí se pueden de todos modos exacerbar, y obviamente es un manejo, digamos que multidisciplinario. Uno como endocrino trata de cuadrar bien la parte de la tiroides del paciente, busca si hay algunas otras causas diferentes que estén explicando el porqué de esa caída de cabello y también en ocasiones hace un trabajo en conjunto con otros médicos, que en este caso pueden ser dermatólogos, para ayudar de todos modos dentro del manejo integral del paciente. Me llama la atención que esa dosis de Mary es alta, es una dosis de 188, entonces habría que determinar si en verdad justifica también esa dosis tan elevada y determinar con exámenes si en verdad esa es la dosis que ella necesita o si hay que hacer algún replanteamiento con respecto a esta para ver si replanteando la dosis, esos síntomas también pueden estar mejor. Dr. Torres, gracias por todo. ¿Hay alguna más palabra para compartir antes de decir hasta luego? No, Fili, primero que todo agradecerte a ti por este excelente evento, por coordinar de todos modos este fórum, por decirlo así, donde participan médicos tan importantes de Latinoamérica. Es un placer y un honor poder compartir este espacio con todos ellos y lo más importante, un agradecimiento a todas las personas que aceptan esta invitación, que están conectadas, que nos enriquecen con sus preguntas y obviamente todos estos espacios de educación aprendemos nosotros como médicos, tratamos de dar nuestra mejor información para que ustedes como pacientes puedan sentirse atendidos y un mensaje de calma, de tranquilidad,
sigámonos cuidando y protegiéndonos ante esta situación, y ojalá que un día de estos podamos ya más adelante poder seguir teniendo estos espacios, pero en forma presencial, y compartir los espacios con todos ustedes. Muchas gracias, Philip, por el espacio y por esta oportunidad. Gracias, Dr. Torres.